Vamos a hablar en este caso de lo que fue uno de los puntos altos de atención en esta semana, que tuvo su punto cúlmine el miércoles, pero reitero, fue durante toda la semana, quizás el miércoles fue el punto más alto en cuanto a la atención. Estamos hablando específicamente de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso en una primera instancia, vetada por el presidente de la Nación, y lamentablemente ese veto quedó firme porque no se pudieron alcanzar los números necesarios por muchísimos factores, creo que tienen que ver justamente en esa cuestión que algunos analistas dan en llamar un triunfo pírrico del Ejecutivo dentro del Congreso para justamente mantener un veto. No es cualquier veto, es un veto que de alguna forma intenta desarmar o desarticular parte del aparato educativo argentino, parte del prestigioso aparato universitario que tiene el país. Incluso después de mantenido el veto, el presidente hizo a través de Twitter una cuenta que no le salió muy bien, seguramente lo recordarán. Sobre este tema vamos a dialogar con nuestro próximo invitado, quien tiene la gentileza de atendernos a través de la virtualidad. Está con nosotros Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe, por Encuentro Federal. Innumerables ocasiones hemos hablado con él sobre proyectos que tienen que ver básicamente con conseguir derechos y con mantenerlos. Y creo que esta no va a ser una excepción en ese caso. Esteban, ¿cómo va? Sergio Ferreira desde ABC1 te saluda. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco todavía conmovido con el resultado y con esta postura que lamentablemente han tomado algunos diputados, que incluso algunos de ellos han pasado por la universidad pública. Sí, es una saga más de una larga lista de cuestiones que demuestran que el presidente de la Nación menosprecia y odia lo público, incluso lo que funciona, porque uno puede entender quizá una animadversión con algunas cuestiones vinculadas a la administración del Estado, sobre todo en temas que a veces efectivamente no funcionan del todo bien y uno quisiera que funcionen mejor. Yo lo he dicho siempre, el presidente es un perezoso. En lugar de ponerse a trabajar para mejorar lo que funciona mal, que es para lo que la sociedad argentina lo votó, dice, bueno, lo que no funciona, no entiendo, no me interesa, afuera. En este caso, con las universidades públicas, se mete con algo que funciona, que la sociedad argentina interpreta que funciona. Tanto así que más del 80% de la ciudadanía tiene una mirada positiva. Incluso mucha gente que no va a la universidad ni irá a la universidad, pero que siente que en la universidad pública está esa posibilidad de la movilidad social ascendente, del cambio social, de la mejoría en su calidad de vida y obviamente también de ver lo que aporta, el valor que agrega a la sociedad argentina desde lo económico, desde lo social, de tantos aspectos la universidad pública. Entonces, el presidente aquí también muestra una total ignorancia y se mete con las universidades públicas para denostarlas, para denigrarlas, para insultarlas, para tratar de plantear una mirada negativa al respecto, y en ese sentido es más simbólico que económico el tema, porque claramente en las últimas horas apareció dinero, parece que no había plata, pero ahora hay plata para un aumento de emergencia, retroactivo a abril, intentando consolidar algunos de los votos que había conseguido el gobierno para que se pudiera quedar firme el veto. Bueno, apareció una oferta salarial de último momento y entonces quedó demostrado que acá lo que se discute es un tema ideológico, la concepción que el presidente tiene en relación a lo público. Y es lamentable, Sergio, que la única paritaria que funciona en Argentina es la paritaria de la casta, ¿no? Sí. Vimos el viernes o el jueves a Mauricio Macri planteándose como un abanderado de la educación pública. Pasó por Casa Rosada, se sentó con Santiago Caputo, acordaron la paritaria y el domingo estaba ahí mismo Mauricio Macri defendiendo los curros de la universidad, cuando el grueso de esta ley era una mejoría en los salarios docentes que va del Tesoro Nacional a la cuenta sueldo del docente, o sea que no hay posibilidad de que nadie manotee, no hay curro posible, no hay ningún tipo de cuestión a auditar cuando de Tesoro Nacional un salario se deposita en una cuenta sueldo. Pero allí está el presidente y sus aliados que lamentablemente solo por 2 votos lograron sostener el veto a la ley de las jubilaciones. Es un tema que a mí particularmente me llama poderosamente la atención porque coincido 100% en esto de desarmar
o de intentar desarmar un aparato que funciona, un majestuoso aparato que funciona y que no solo funciona, sino que da muchísimos frutos. Hay una consigna dentro de todas las que se ha levantado en estos últimos días en defensa de la universidad pública que a mí particularmente me encanta, que es de las universidades públicas argentinas salieron 5 premios Nobel, nada más ni nada menos. Y en una de las encuestas que últimamente se ha conocido, si nos dejamos llevar por los números de las encuestas un ratito, justamente había una que tuvo mucha prensa en los últimos días porque era una de las primeras que le daba o le empezaba a dar números negativos en la imagen al presidente. Y uno de esos puntos negativos tenían que ver justamente con su gestión en contra del CONICET y de las universidades. Como vos decís, el 80% de esas personas que fueron encuestadas veían mal que justamente se hiciera una cruzada contra las universidades. Y quedó claro, en este caso, en 2 veces al año, una en abril, una hace poco. Es netamente incomprensible el hecho de ir en contra de las universidades. Mira, Sergio, de las universidades nacionales salieron 5 premios Nobel y seguro conocemos a alguien cercano de nuestra familia, nosotros mismos, que también fuimos producto de esa universidad pública. En mi caso, mi papá, que nació en el campo, mi abuela enviudó muy joven, cosía para afuera, él nació en el departamento Crespo, se tuvieron que venir a Santa Fe para poder vivir, mi abuela cosía para afuera y mi papá pudo ser el primer universitario de su familia. Lo digo porque la universidad sigue representando, y creo que ahí está la imagen positiva que tiene, esa posibilidad del ascenso social, esa posibilidad del progreso personal, familiar y colectivo, y ese valor que agrega en la sociedad argentina. Y el presidente no solo mira para otro lado y desoye la masiva marcha que se realizó no solo en Buenos Aires, sino también en Santa Fe, en Rosario, en Rafaela, en Paraná, en La Plata, en tantos otros lugares, sino que también terminó de consolidar el partido de la minoría y del bloqueo. Con este veto y con el de las jubilaciones, el presidente muestra que ha tenido enorme habilidad y recursos para consolidar una minoría de 80 diputados en la Cámara de Diputados, que le alcanza para bloquear un veto o para bloquear el juicio político, pero que no le alcanza para aprobar el presupuesto, por ejemplo. Y no le va a alcanzar para evitar que tratemos un nuevo régimen de decretos de necesidad y urgencia a fin de que se termine esto de legislar por DNU y de gobernar a puro veto y a puro DNU. Y no le va a alcanzar para muchas otras iniciativas. Entonces, lo que ha hecho el presidente ayer, en esto que él muestra como un triunfo, y en realidad es un fracaso, es una derrota social, porque simbólicamente se mete con este valor tan importante como es la universidad, pero es una derrota política porque ha mostrado que solo puede construir una minoría de fanáticos a la cual obviamente el PRO, algunos radicales y algunos otros le aportan. La mayoría del Congreso, 160 diputadas y diputados, estuvimos tan solo a 2 de lograr sostener esa ley. La mayoría del Congreso está empezando a construir una mayoría muy diversa y muy plural, que no va a ser una expresión electoral, que no va a ser una expresión de gobierno, pero que sí va a ser una expresión para en el Congreso derogar los DNU que nos parezcan que no corresponden, avanzar en legislación que mejore la institucionalidad argentina, y vamos a ir encontrando el pulso para seguir poniéndole límites a un presidente que tiene derecho a llevar adelante su programa de gobierno, pero que no tiene derecho a gobernar como un autócrata. Por eso lo de ayer es vender fortaleza en la debilidad. Y lo decía el presidente de nuestro bloque, Miguel Ángel Pichetto, Sergio, el presidente da una mala señal para los inversores, porque dio la señal de que solo puede construir con los fanáticos y ese fanatismo solo le va a garantizar una minoría de aquí en adelante. Así que creo que se abre un tiempo interesante en el Congreso, donde tenemos que ser mucho más inteligentes para ver cómo construimos las mayorías. Creo que esto tampoco es para siempre, o sea, eventualmente el presidente puede perder algunos apoyos en otros temas y poner en riesgo esta capacidad que ha tenido para sostener estos vetos. Y bueno, nos tocará en el Congreso construir inteligentemente y ahora que viene el debate del presupuesto, trabajar para sostener el presupuesto universitario, el presupuesto de las jubilaciones. Mirá, te cuento una cosa muy concreta. Muchos de los que votaron para sostener el veto a las jubilaciones nos decían en el debate parlamentario y en la cara que el gobierno iba a pagar el 8% que se le debe a los jubilados el año que viene.
¿Querés que te cuente si está o no está en el presupuesto 2025 ese 8%? Entonces, hay un tema político, hay sectores políticos, puntualmente el PRO, que han decidido acompañar a La Libertad Avanza para ver si se cuelgan de alguna lista el año que viene. Es perfecto, es legítimo, es válido en la política, la negociación también es válida en la política, solo tenemos que hacernos cargo cada uno de quienes estamos allí, de lo que votamos, de por qué lo votamos, y luego de cara a la sociedad explicar cuáles son los motivos de nuestras decisiones. Justamente te iba a consultar sobre la cuestión presupuestaria. Escuché las declaraciones de Pichetto, no solamente diciendo esto que vos reiterás, que no es un triunfo, sino que es claramente una pérdida, una derrota que se va a notar seguramente a la larga. Pichetto también en esa misma alocución convocaba al ministro Caputo a que vaya a debatir al Congreso justamente el presupuesto y quizás en unos términos parecidos, después escuchaba a Mónica Fein hablar sobre esta cuestión también, que es válido encontrar en este debate que va a tener el presupuesto una nueva trinchera para, bueno, justamente empezar una resistencia de alguna forma para no desfinanciar a las universidades. Hay una especie de instancia que todavía se puede defender. Sí, totalmente. El presupuesto se comenzó a debatir el martes pasado. El gobierno no tiene los votos. Yo quiero decir que es un presupuesto que prioriza el equilibrio fiscal por sobre las universidades. Cuando el gobierno diga que las universidades le interesan y que el problema eran los curros y la auditoría, sepan que para el presupuesto del año que viene las universidades pierden 0,2% en la representación presupuestaria. Es decir, no hay una priorización cuando este año ya perdieron el 30%. Claro. Del presupuesto en términos reales. El presupuesto es un presupuesto que no tiene obras públicas para Santa Fe de magnitud. Esperemos que fruto de la negociación con los gobernadores y en el Congreso logremos incorporar que el presupuesto destina para el año que viene para todo Santa Fe. Santa Fe aportó el año pasado casi 5.000 millones de dólares de derechos de exportación por retenciones y este año en el presupuesto hay solo 14 millones de dólares para repavimentar la Ruta 33 y la Ruta 11. No se habla de la 9, no se habla de la 34, no se habla del puente Santa Fe-Santo Tomé que va a tener que finalmente financiar o está la voluntad de financiar por parte del gobierno provincial. Entonces es un presupuesto que vuelve a discriminar a Santa Fe, que discrimina a los docentes, que no prioriza a las universidades, que sujeta todo el presupuesto a que se pueda pagar la deuda y al equilibrio fiscal, y eso nos parece, por supuesto, muy loable lograr el equilibrio fiscal, el superávit fiscal, pero no puede ser a costa de cualquier cosa. Así que creemos que es un presupuesto que se va a tener que discutir, se va a tener que abrir, esperemos que se dé esa instancia y si el gobierno quiere los votos para tener un presupuesto este año, va a tener obviamente que abrir el presupuesto en varios temas. Nosotros desde el socialismo, pero sobre todo también desde nuestro bloque Encuentro Federal, vamos a estar planteando estas cuestiones y si no, iremos con un presupuesto propio, con una propuesta propia, porque creemos que hay recursos para no desfinanciar a las universidades ni a las jubilaciones, que se puede buscar la reasignación de algunos de los beneficios fiscales y que en ese sentido tenemos que dar el debate para que haya un presupuesto que permita no solo el equilibrio fiscal tan importante, sino también el equilibrio social y lograr sostener los servicios del Estado, en especial los de educación y salud. Esteban, nos hubiese gustado mucho hablar sobre lo que fue la Marcha del Orgullo en Rosario. Lamentablemente tenemos que tomar este tema porque lejos ha sido el tema más saliente de la semana, según nuestro criterio, pero creo que no faltará oportunidad para que en algún otro momento hablemos de lo que fue justamente la calle o las calles de Rosario llenas de colores y con mucha lucha. Y se viene la marcha en Buenos Aires el 2 de noviembre, se viene la marcha en Santa Fe. La verdad que son marchas hoy que exceden la cuestión LGBT, son marchas de la democracia. De la sociedad. Son marchas de las personas, de la sociedad democrática, así es. Son marchas que van a ser una demostración fuerte también a Milei, que con los discursos de odio, con esta idea de la discriminación que permanentemente pregona el gobierno, tampoco va a ir a ningún lado. Esteban, te estaremos molestando más adelante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Por favor. Esteban Paulón con nosotros, diputado nacional por Santa Fe, desde el bloque de Encuentro Federal. Bueno, hablando sobre lo que, reitero, fue para nosotros el tema de la semana y que tiene que ver justamente con la ley de financiamiento universitario trunca.
trunca porque quedó firme el veto del presidente de la Nación en la Cámara de Diputados. Como lo explicaba Esteban Paulón, por apenas 2 votos, algo que seguramente hará reflexionar a muchas personas. Y en algún punto, diputados y diputadas que votaron a favor del veto tendrán que explicar algunas cosas.